Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos al primer ciclo de webinars de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores 2026, el cual se está llevando a cabo del 20 al 28 de marzo. Abrimos este espacio gratuito de formación para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su presencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional y el desarrollo académico en áreas claves para el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea desde Zoom o desde la transmisión de Facebook Live, e invitamos a quienes se encuentran en esta última plataforma a unirse en la sesión de Zoom a través del enlace que se encuentra en la descripción. Les recordamos que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados en Zoom durante al menos el 80% de esta sesión, y al ingresar, su asistencia queda registrada automáticamente, por lo que no es necesario llenar ningún formulario adicional, solo verificar que el nombre de usuario tenga su nombre completo. Hoy contaremos con la presencia de la doctora Hilda Torres Castro, quien impartirá el webinar titulado Más allá del prompt, el método socrático en la era de los Large Language Models. En esta sesión se ofrecerá una mirada general al uso del método socrático en el contexto de los modelos de lenguaje de gran escala, abreviado LLM. Se reflexionará sobre cómo el arte de preguntar adquiere un nuevo significado en la interacción con la inteligencia artificial y cómo este enfoque puede potenciar el pensamiento crítico, el razonamiento y la construcción activa del conocimiento. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Hilda Torres Castro y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran conectados esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar presentes aquí en esta plática que vamos a intentar construir para dejar un poquito más claridad sobre la importancia de la inteligencia artificial en en este momento, ¿sí? Gracias al equipo de UNICEPES, que están haciendo un excelente trabajo en la difusión de temáticas muy contemporáneas y que tienen mucho que ver con la formación académica y con la formación de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a conocerla académicamente. Es profesora de tiempo completo, titular A de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 40 años de trayectoria docente en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, licenciada y maestra en psicología por la UNAM, con estudios de posgrado en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctorada en Investigación y Docencia por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Cuenta con formación especializada en investigación científica y herramientas digitales aplicadas a la academia, consolidando una destacada trayectoria en docencia, investigación y formación profesional en psicología. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia el día de hoy titulada Más allá del prompt, el método socrático en la era de los LLM, con la doctora Hilda Torres Castro. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Vamos a iniciar esta plática. Voy a compartir pantalla y sobre la marcha vamos a ir platicando. Bien. Bueno, el título, como bien repito, es Más allá del PROM, el método socrático en la era de los grandes modelos de lenguaje. En esta sesión, lo que vamos a procurar ahorita es pensar en una pregunta, ¿sí? Con la cual quiero iniciar
y que es la siguiente. Y si el mayor riesgo de la inteligencia artificial no es que nos dé respuestas falsas, sino que dejemos de cuestionar las verdaderas. Con esta pregunta inicio porque, bueno, esto nos trae a cuenta muchas cosas para poder pensar, poder analizar y que, bueno, es de lo que se va a tratar esta charla, ¿sí? Vivimos en la era de la gratificación intelectual instantánea. Hemos convertido a los grandes modelos de lenguaje en los nuevos oráculos, persiguiendo el prompt mágico que nos resuelve la tarea, el ensayo o la vida. Pero en esta carrera por la eficiencia estamos cometiendo un error fatal: confundir información con sabiduría y velocidad con pensamiento. Aquí básicamente hacemos referencia a Sócrates, quien decía: una vida sin examen no merece ser vivida. Hoy, en 2026, una respuesta de la IA sin examen no merece ser publicada. Esto nos lleva a reflexionar, a analizar el papel que tiene la IA en este momento y básicamente pues bueno, que nos trae muchas cosas que nos parecen muy buenas, espectaculares. Sin embargo, también debajo de todo ello hay muchas cosas que nos permiten y que además nos exigen el que podamos nosotros creerle, no creerle, poner a prueba esto que nos dice la inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de una inteligencia artificial generativa, que es en la que ahorita estamos instalados, en donde ya nos genera muchas respuestas, en donde nos da solución a muchos problemas, en donde nos hace muchas tareas, donde nos simplifica nuestra vida, pues básicamente nosotros ahora ya incluso a veces hasta para platicar, pues empezamos a platicar con la IA, con los chatbots que tenemos, que usamos a diario y que nos parece algo brillante el poder platicar con alguien y el que se pueda formar por ahí un diálogo en donde nos deja la idea de que estamos hablando con otra persona. Sin embargo, no es otra persona, es una máquina a la cual nosotros nos estamos enfrentando y estamos dialogando. Y además, una cosa bien importante, nosotros al hablar, al platicar, al dialogar con ella, le estamos dando mucha información, que esa información se queda guardada en los repositorios y esto de alguna manera va alimentando esa inteligencia artificial con la cual nos vamos enfrentando día a día y que esto nos va también a poner a prueba de que esa inteligencia artificial bien nos podría estar dando respuestas certeras o bien nos podría estar dando respuestas cargadas de mucha alucinación. Esta es otra de las cuestiones. Con la inteligencia artificial estamos ya dotando nuestro lenguaje de muchos conceptos que tienen mucho sentido ya en el uso de esta inteligencia, como el que acabo de mencionar, la alucinación en la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, que serían todos esos sesgos o todas esas construcciones que que nos van a llevar a respuestas certeras o a respuestas falsas. Bueno, la plática va a consistir, voy a retomar tres aspectos. Por un lado está el renacimiento del diálogo, de la instrucción a la inquisición. Como segundo aspecto, el triple filtro del discernimiento. Y por último, el regreso al trono de la pregunta, el profesional como auditor de la realidad. Vamos a dar inicio. En el primer punto, sobre el renacimiento del diálogo, el prompt no es una orden, sino el inicio de una conversación dialéctica. Normalmente nos dicen, bueno, hay que aprender a hacer prompts
para que con todas esas instrucciones la inteligencia nos dé respuestas a lo que nosotros estamos buscando y nosotros estamos pidiendo o esperando que nos dé, ¿sí? Con ello, no solamente es construir el prompt de manera adecuada, de manera correcta, para que nos dé todo eso, sino que esto es muy importante, o sea, sí, hacer el prompt, pero las respuestas que nos va a ir dando la inteligencia nos va a permitir el que en esa conversación dialéctica no nos quedemos con lo que nos da, sino que en un primer momento nosotros empecemos a trabajar sobre las respuestas. eh, Primero, revisando que lo que nos está diciendo sea y que vaya por el camino correcto de lo que nosotros queremos, ¿sí? Para que nosotros podamos revisar, nosotros también tenemos que alimentarnos de esa información, ampliarla y tener conocimiento para que por ahí nosotros tengamos la posibilidad de revisar, ¿sí? Entonces, como primer punto, nosotros nos enfrentamos en esas respuestas al espejismo de la respuesta inmediata. Generalmente la inteligencia artificial, cualquier chatbot que nosotros utilicemos, nos van a dar respuestas bien escritas, que parecen certeras y que además parecen ser brillantes. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar cómo la IA nos ha mal acostumbrado a aceptar la primera respuesta porque decimos, está fascinante, o sea, está muy bien, parece correcto, entonces bueno, pues así me voy con esa respuesta. Bueno, esa actitud sería un primer momento en donde esto lo único que está provocando es cierta pereza cognitiva, ¿sí? Que se da en los seres humanos en donde menos tengamos que esforzarnos, pues es mucho mejor porque el esfuerzo pues lo podemos dedicar en otras cosas. Entonces, ahí creo que estamos cometiendo el primer error. Como segundo aspecto estaría la importancia de utilizar la ironía socrática. Si la ironía socrática finalmente son el que nosotros empecemos a actuar como si fuéramos el abogado del diablo personal, ¿sí? En donde vamos a empezar a cuestionar todas las premisas, todas las respuestas, toda aquello que nos dote la inteligencia artificial, empezar a cuestionar y empezar a preguntarle hasta llevarla a que nos conteste lo más específico que pueda darse de una pregunta, de un cuestionamiento. Si no nos quedamos con la primera impresión y vamos más allá y empezamos a cuestionar, empezamos a llevarle el por qué y dame ejemplos y dime algunas referencias y dame exactamente en dónde, de dónde, qué libro, qué obra lo sacaste. Ahí nosotros nos estamos procurando y nos estamos poniendo al tú por tú con la inteligencia para ver hasta dónde cuáles son sus límites y también ver si realmente no está cometiendo ahí sesgos o alucinaciones que por lo regular, si nosotros no cuestionamos, no nos damos cuenta, pero al cuestionarlo vamos a ir sacando, como decía Sócrates, a través de de los cuestionamientos, vamos a irnos acercando a una mayor certeza, ¿sí? En la respuesta, ¿sí? Finalmente, este cuestionamiento nos lleva a la refutación, que sería encontrar esos huecos, ¿sí? A través de estos razonamientos, ¿sí? Esos huecos, esos errores que está cometiendo la inteligencia artificial y que de alguna manera nos va a llevar a nosotros a pensar mejor la respuesta, a pensar mejor incluso los caminos por donde podemos investigar, ¿sí? Mayormente toda esta información, ¿sí? Y el darnos cuenta incluso las limitaciones de la inteligencia artificial, porque entonces ahí empezamos a dejar de ver solamente la parte bondadosa o brillante de la inteligencia artificial y empezamos a ver los errores, ¿no? Empezamos a descubrir esos errores.
Bueno, a partir de esta eh, condición de elaboración del prompt, ¿sí? En su manera mucho más correcta, mucho más certera para que nos lleve a donde nosotros queremos llegar, aplicar estos tres aspectos, ¿no? O sea, uno, el de empezar, uno, el de no creernos todo lo que nos dice, decir, está escrito muy bonito, parece que es cierto, pero a ver, vamos a pasar al segundo paso, que sería el de empezar a hacerle preguntas, hacer nosotros ponernos como el abogado del diablo y vamos a ir rascando cada cosa que nos está planteando. Y por otro lado, refutar cada uno de estos premisas que nos está dando para ver si son certeras, no son certeras o qué está sucediendo en esta condición. Entonces, en esta idea, el prompt deja de ser simplemente la instrucción para conseguir una respuesta y marca el inicio de una dialéctica, ¿sí? En donde debemos transitar de la instrucción, o sea, de lo que nosotros estamos pidiendo, a la inquisición, al estar, al convertirnos en ese abogado del diablo para poder encontrar fallas, ¿sí? A través de esta, la refutación que finalmente sería el elencho socrático, no buscamos que la IA nos dé la razón, sino que encuentre las grietas en nuestro propio razonamiento para obligarnos a pensar mejor. Es muy común que la IA, cualquier chatbot, con el que empezamos nosotros a dialogar y a convivir, nos va conociendo y va guardando mucho de cómo somos en sentido que nosotros esperamos que nos dé, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros escritos, va conociendo todo ello y de alguna manera la inteligencia artificial siempre nos va a tratar de dar respuestas en donde a nosotros nos va a gustar la respuesta, en donde además nos pone como inteligentes, como que tenemos la razón, como que somos muy buenos en este tema, que estamos pensando, que estamos trabajando, que hemos desarrollado tal línea de investigación, etcétera, etcétera. Y entonces las respuestas que nos empieza a dar nos empiezan a gustar cada vez más porque además nos está reconociendo. Y entonces eso hace que nosotros, entonces ya me conoce, bueno, entonces ya no necesito decirle tal cosa porque ya tiene información acerca del tema que estoy trabajando, que estoy investigando, que estoy desarrollando, ¿sí? Y sobre ello empieza ella a relacionar, a vincular, y entonces las respuestas empiezan a darse un tanto con mucho sesgo hacia la confirmación de muchas cosas o ideas que nosotros creemos de nuestro propio trabajo, de nuestra propia persona y de lo que nosotros realizamos y hacemos. Bueno, un ejemplo de lenchos en la práctica cotidiana, ¿sí? Un ejemplo de prompt está desarrollado en un enfoque pasivo en donde se da la instrucción y le pedimos escribe un ensayo de 3 cuartillas sobre la viabilidad de mi proyecto. Mi proyecto puede ser, no sé, por ejemplo, en mi caso, el proceso reflexivo, ¿sí? Dentro del método socrático, la Inquisición, tendríamos que ponerle, actúa como un crítico experto e implacable, ¿sí? Aquí está la premisa central de mi proyecto, ¿sí? Y dársela. ¿Cómo es que se vincula, por ejemplo, el proceso reflexivo con el pensamiento crítico, ¿sí? Ahí estaría la premisa central y entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a cuestionar, a hacerle preguntas para que nos vaya respondiendo y llevarla hacia un planteamiento un tanto más certero de lo que yo estoy buscando, ¿sí? Dentro del mismo ejemplo, podríamos poner, encuentra 3 debilidades fatales en este razonamiento, ¿sí? Y hazme preguntas difíciles para obligarme a defenderlas. O sea, ya no solamente estamos esperando que la inteligencia nos esté dando la respuesta, sino dentro de esa respuesta le estoy diciendo, a ver, márcame aquí, dentro de este planteamiento que yo te estoy diciendo, vamos, el ejemplo.
¿Cómo se vincula el proceso reflexivo con el pensamiento crítico? Bueno, yo parto de la idea de que van relacionados directamente, ¿sí? Eh, pero dime, ¿en qué no se relacionan? ¿Sí? ¿Cómo es que van uno por un lado o cómo puedo yo diferenciarlos? ¿Sí? Y entonces ya estoy obligando a la inteligencia, ya no solamente que me dé sí, ok, si se relacionan de esta manera y tales autores me dice que plantean que la relación es estrecha entre estos dos procesos, sino entonces ahora yo le estoy diciendo, bueno, ahora dime en qué van a diferenciarse un proceso de otro, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo que el proceso reflexivo es un proceso y por qué el pensamiento crítico solamente se queda en una idea de un pensamiento? O sea, proceso y pensamiento son distintos, son iguales, se relacionan. ¿Cómo se relacionan? Dame ejemplos. Y en todo este cuestionamiento, yo ya estoy poniendo a trabajar horas extras a esa inteligencia artificial, pero con la finalidad de llevarlo, ¿sí? A que me dé respuestas y que esas respuestas yo las vaya validando, las vaya refutando y a la vez vaya viendo cuáles son ciertas y cuáles no. De hecho, a mí me ha pasado que, por ejemplo, en algún trabajo le digo, a ver, dame algunas citas, ¿sí? De autores respecto a tal punto, ¿sí? Me los da y le digo, ok, ahora dime de dónde sacaste esa cita, ¿sí? Dame la cita certera. Bueno, es que hay en varios lugares, en varios sitios donde está el planteamiento acerca y tales autores apoyan esto. Ok, sí, me parece perfecto, pero dame la cita porque quiero hacer una cita sobre este punto. No, es que no hay, es una interpretación. Ah, ok, entonces ya llegamos a un punto en donde ya no me está diciendo, ¿sí? La mera respuesta y yo me la creo y me la llevo a mi trabajo, no, sino ahora ya me está planteando, es una interpretación que está haciendo acerca de lo que dice tal autor o tales autores y entonces esa es una interpretación. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ver si esa interpretación va acorde con la interpretación que estoy haciendo yo y con lo que los autores están exponiendo, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un trabajo, ya no solamente de dame o elabórame un listado, ¿sí? De tales cosas. Entonces, no, aquí ya estoy refutando, ya estoy cuestionando y ya estoy poniéndolo a prueba para que me diga cuál es, hasta dónde llega su planteamiento, cuál es ya, en dónde ya está rayando la limitación de lo que me está diciendo, ¿sí? Esto me va a procurar el que, bueno, finalmente yo voy a continuar alimentando mi pensamiento, mi habilidad cognitiva y no me estoy creyendo lo que me dice la inteligencia artificial. Ujú. ¿Qué es el elenchus? Bueno, como les decía, el elenchus es la refutación, la búsqueda, el escrutinio, el poner a prueba todo aquello que nos está dando la inteligencia artificial, ¿sí? Es un diálogo de preguntas y respuestas diseñado para exponer las contradicciones en las afirmaciones de un interlocutor. El elenchus, Sócrates lo utilizaba precisamente con todos aquellos con los que entablaba un diálogo, ¿sí? Que parecía que era un diálogo en donde empezaba a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar hasta que llegaba a la respuesta más certera de, pues no lo sé del todo, ¿no? O finalmente mis limitaciones son estas y solamente conozco hasta aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata finalmente de esta, esta analogía, ¿sí? De utilizar eh, este elenchus que utilizaba Sócrates aplicado ahora a la nueva era. Como segundo aspecto, nos habla sobre el triple filtro del discernimiento, en donde van la verdad, la ética y el valor. Este es el núcleo de la propuesta, dice, la capacidad de decidir qué es útil después de que la inteligencia artificial ha hablado.
Aquí yo tengo que discernir entre uno, ¿es verdad lo que me está diciendo? Dos, éticamente es factible, es justo o injusto lo que me está planteando. Tres, valor en términos, es realmente importante, es justo y es verdadero que finalmente esta respuesta que me estás dando es aplicable a lo que yo quiero hacer. Entonces, esa condición de discernir entre estos tres aspectos me van a llevar a, a plantear, ¿sí? Si realmente lo que me está diciendo la inteligencia artificial es válido, es verdadero y es ético. Aquí la capacidad humana fundamental es decidir qué información tiene valor una vez que la máquina termina de generar texto, ¿sí? El filtro de la verdad es combatir la alucinación algorítmica, separar lo que suena bien estadísticamente de lo que es veraz académicamente, ¿sí? El filtro de la ética es detectar el sesgo silencioso, cuestionar si la respuesta heredada del entrenamiento es justa o simplemente es popular. Muchas veces, a veces nos da las respuestas más populares, ¿sí? Más que realmente si son justas o no, ¿sí? Normalmente esto se aplica, pero si nosotros no lo cuestionamos, pues nos quedamos con eso, con lo popular, pero no vamos, no analizamos de manera más profunda si realmente esto es realmente lleva un sesgo o no lo lleva, ¿no? O qué grado de sesgo tiene, ¿sí? En el plano ético. Y finalmente el filtro del valor original, que sería la curaduría como acto creativo. Definir cuál es el criterio y el aporte humano frente a mil variaciones automatizadas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí realmente estoy esperando y lo que para mí es creativo o no? Si me lo está diciendo la inteligencia, no quiere decir que eso sea un acto creativo, un hecho creativo o un planteamiento creativo, sino tengo que ponerlo en, en- en cuestionamiento y realmente valorar si esto es original, si no es original, y darle, si no es original, bueno, pues darle yo mi sesgo para que sea original. Muchas veces nos quedamos con lo que nos dice el chat y decimos, bueno, me parece que es correcto, que es certero y es válido, ¿ok? Pero a ver, ¿dónde está tu aporte ahí? Y ahí es en donde podríamos hablar de ese valor original, ¿no? En donde, ¿cuál es tu aporte? Ok, ya habló la inteligencia, pero ahora necesitas hablar tú. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a agregar para que lleve mi sello? Para que no lleve el sello de la inteligencia, sino lleve el mío, ¿sí? Entonces, ahí en esa condición eh, es que hacemos un triple filtro. Bueno, filtrando la realidad del entorno profesional. Este también es un ejemplo. El escenario es un sistema automatizado. Sugiere recortar al 10% del personal basándose estrictamente en métricas de productividad. Aplicando el filtro, en el caso del filtro de verdad, la pregunta sería, ¿son estos datos estadísticos un reflejo absoluto del rendimiento real? ¿Por qué un 10%? ¿Por qué no un 5% o por qué no un 20%? O sea, ahí ya hay un cuestionamiento y ahí habría que ver y ahondar si este porcentaje que me está dando, ¿sí? ¿Es válido? ¿Sí? ¿O no es? Ujú. En el plano del filtro sobre la ética, la pregunta sería, ¿existe un sesgo de edad o género oculto en este algoritmo de evaluación? O sea, voy ya no solamente al porcentaje que me está dando para recortar personal, sino yo estoy cuestionando si hay un sesgo en torno a la edad y al género. Y entonces esto también me llevaría a un cuestionamiento de un algoritmo ahí muy sesgado y que está silencioso de parte de la inteligencia. Y ahí estaríamos nosotros
eh, filtrando precisamente este concepto de ética. Por otro lado, el filtro de valor. La pregunta aquí aplicaría de la siguiente manera: ¿cómo integramos la cultura corporativa, el contexto y la empatía en la decisión final? Fíjense, aquí ya estamos nosotros yendo más allá del porcentaje, estamos yendo más allá del sesgo de dado género, sino ya vamos un poquito más hacia una cultura corporativa, hacia el contexto y la importancia de la empatía en una decisión, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros había que hacer un recorte de personal y no existía la inteligencia artificial? Pues todo eso te lo aventabas de manera presencial y contaba mucho a veces la decisión, si la persona que ibas a recortar tenía empatía o no tenía empatía. Si no tenía empatía, no te costaba trabajo decirle, pues mira, hasta aquí llegó tu contrato. Pero si tenía empatía, pues lo pensabas un poquito más porque decías, bueno, a lo mejor para la empresa vale la pena que esa empatía, en esta persona se mantenga. Entonces ya cuestionabas, bueno, aquí con la inteligencia artificial lo que estás aplicando es hacia los conceptos y hacia la respuesta que te da la inteligencia, y en donde le estás aplicando precisamente ya no solo números, ya no solamente nominaciones, edad, género, ya no, vamos, un poquito más allá, en donde estamos considerando aspectos de la propia cultura, el contexto que estamos viviendo y la empatía, que finalmente es algo central en los seres humanos, ¿sí? El punto 3 nos habla del profesional como auditor de la realidad. Aquí em, cerramos con la visión del futuro. ¿Quién sobrevive profesionalmente en 2026? La pregunta sería. Y eh, aquí nos lleva a cuestionar lo que se ha dicho mucho: si la inteligencia artificial va a llegar a sustituir a los seres humanos. Ya se ha dicho que en algunas áreas, algunas profesiones, sí ha empezado a haber sustituciones. Por ejemplo, en diseño gráfico, pues no se compara el diseño gráfico que te elabora una IA en segundos que lo que te hacía un diseñador gráfico con creatividad y demás, pero que finalmente se tardaba pues más tiempo, 15 días, un mes, ¿sí? Entonces, las empresas están manejándose por tiempos, recortes de tiempo, recortes de personal, y sí, en realidad están sustituyendo. ¿Cómo podemos enfrentar ese panorama de sustitución de muchas profesiones con inteligencia artificial? Bueno, hay tres puntos: del operador al curador, la duda metódica como ventaja competitiva y la responsabilidad epistémica. ¿Qué quiere decir esto? El auditor de la realidad es indispensable. Nos enfrentamos al fin de la era de saber usar herramientas y al inicio de la era de saber dirigir procesos. En un mundo saturado de contenido sintético, la duda metódica es nuestra mayor ventaja competitiva. Quien no cuestiona es reemplazable por el algoritmo. Quien audita se vuelve indispensable, ¿sí? Aquí podríamos decir está mucho de esa gran respuesta a esa pregunta de cómo vamos a enfrentar el 2026, cómo vamos a enfrentar a partir del 2026 en adelante, ¿sí? Esto acerca de la sustitución de seres humanos por máquinas, ¿sí? Bueno, si nosotros dejamos que la máquina nos responda, que la máquina resuelva, que la máquina haga, sin cuestionar, sin refutar y sin poner en cuestionamiento, bueno, pues finalmente va a ser mucho más fácil que esa inteligencia artificial sustituya a los seres humanos. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos en la condición de ser auditores, de dirigir y de tener un juicio crítico, pues bueno, esto es lo que nos va a ayudar a que
cada vez esos reemplazos sean más difíciles. Más bien lo que nos van a pedir es que manejemos, dirijamos y construyamos elementos para que esa inteligencia cada vez sea mejor, más certera, pero en donde también es nuestra responsabilidad mantener esa condición de ser nosotros los directores de orquesta, ¿no? No pasarnos del lado de los que estamos tocando, sino más bien de los que estamos dirigiendo. La responsabilidad epistémica frente al algoritmo. Este es un ejemplo. Ponemos en el escenario. Recibes un reporte financiero generado por IA. La redacción es impecable, fluida y proyecta total autoridad. La acción. Adoptar la ironía socrática, fingir ignorancia para exponer la lógica de la máquina y repreguntar. ¿Cómo dedujiste exactamente este crecimiento para el tercer trimestre? Define paso a paso los parámetros que usaste. Ahí ya nosotros estamos poniéndonos en una condición de dirigir el proceso, ¿sí? Y no solamente quedarnos con el producto. Ujú. Al someter la afirmación a estrés lógico, revelamos si hay fundamentos reales o si es solo una alucinación convincente, que fue lo que finalmente podríamos nosotros detectar de esa inteligencia artificial. ¿Sí? Dicho de todo lo anterior, lo podemos nosotros sintetizar en lo que sería un manifiesto del pensador crítico, que sería un compromiso fundamental para interactuar con la inteligencia artificial. Son tres puntos y que es cuestionar, auditar y decidir. El de cuestionar sería la fase uno, que sería el inicio, en donde la acción es dudar de la fluidez y cuestionar la premisa de la máquina. El resultado socrático sería la claridad conceptual. En el caso de cuando nosotros nos convertimos en auditores, que sería la fase 2, el desarrollo, la acción sería auditar rigurosamente los sesgos y verificar la veracidad. El resultado socrático sería la integridad ética. ¿Mm? Ver que sí, ver que me sirve, ver que no, y ver incluso ahí cuál va a ser mi aporte, ¿sí? Y en el caso de decidir, en la fase 3 que sería el cierre, la acción sería reclamar la autoría y decidir el valor. Ahí es bien importante el que quede claro cuál va a ser mi aporte ahí, cuál va a ser la parte en donde yo aparezco en ese trabajo, en la de la creatividad, en el elaborar un trabajo, una lámina, em, una estadística, ¿sí? El cómo interpretarla, ¿sí? Y el qué le voy a poner yo, ¿sí? Que no me está dando la inteligencia, ¿sí? Y que es parte de los seres humanos y que además va a llevar a enriquecer ese trabajo, ¿sí? Que finalmente sería como resultado socrático la autoría auténtica. Ujú. Como conclusión, ¿quién sabe? Como conclusión dejaría yo esto, quien sabe preguntar sigue siendo el dueño de la realidad. Cuando nosotros preguntamos, también tenemos la sartén por el mango, ¿sí? Y podríamos nosotros dirigir en gran medida, pues, todo el proceso que se lleva a cabo y la inteligencia artificial finalmente, pues utilizarla como una herramienta, como una ayuda, como un apoyo, pero no como algo decisivo, no como algo que me va a solucionar, no algo que me va a sustituir, porque finalmente ese es el peligro de todo esto, ¿no? El peligro de dejar que la inteligencia artificial marche como está marchando y que solamente no la cuestionemos y que retomemos todo lo que nos dice tal cual. Muchas veces hay gente que ya está eh, incluso para un tratamiento preguntándole a la inteligencia, oye, mira, ante tales síntomas, ¿qué podría yo, qué me podrías recetar, ¿no? Entonces,
decisiones que estamos tomando a veces de manera crítica nos está llevando precisamente a una condición peligrosa en donde finalmente la inteligencia, partamos de la idea que es una máquina, partamos de la idea de que está construida incluso con sesgos, está construida con alucinaciones, está construida con una serie de elementos que hay detrás de la inteligencia, intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, intereses culturales, intereses académicos, etcétera, etcétera, y que todo esto va a llevar a que te dé respuestas de un tipo o de otro. Ejemplo de ello, si tú le preguntas sobre política a la inteligencia artificial en un chatbot que sería, por ejemplo, el, el chat GPT, o si se lo preguntas al chat chino, ¿sí? Te va a dar respuestas distintas dependiendo de esos sesgos con los que están construidos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que voy. Hay que ponerle un granito de todo lo que el ser humano es, que la grandeza que tenemos de pensar, de, de organizar, de construir, de tener creatividad, de repensar las cosas, de tener conciencia, que eso es lo que finalmente necesitamos aplicar para el uso cotidiano de la inteligencia artificial. Entonces, como conclusión me voy, la inteligencia artificial es el espejo de nuestra base de datos, pero el método socrático es el espejo de nuestra conciencia. No permitamos que el espejo se empañe con la comodidad de la automatización. Al final del día, la IA no sabe nada, solo predice la siguiente palabra más probable. El sentido, el propósito y la verdad siguen siendo una propiedad exclusivamente humana. Muchísimas gracias y quedo abierta a las preguntas, a los comentarios, a las opiniones, a las refutaciones, a las inquisiciones de parte de ustedes. Espero les haya agradado el tema y la forma en que se los haya expuesto. Agradecemos profundamente la valiosa presentación de la doctora Hilda Torres Castro. Ahora abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom o también atenderemos algunas de las que nos están llegando a través de Facebook Live. A continuación, mi compañero el ingeniero Eduardo les dará lectura. Muchas gracias, compañera Estela. Como lo comentó mi compañera, las personas que levanten la mano a través de las reacciones de Zoom, les estaremos habilitando el micrófono para que puedan plantear su pregunta, o bien también puedes dejarla a través del chat para que la leamos y la doctora Hilda nos apoye en responder. En primer momento le vamos a ceder el micrófono a Giovanni Loruso. Adelante, Giovanni, puedes habilitar tu micrófono. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿Se te escucha? escuchamos. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, primero quiero agradecerle a la doctora por su valiosísima información con respecto a los prompts en cuanto a la temática pues, que se está discutiendo o hablando acerca del día de hoy. Y bueno, con respecto a la pregunta que formuló al principio, con respecto a cómo saber si la información que me está proporcionando la inteligencia artificial es correcta y o incorrecta, bueno, para ello debemos, se entiende de que está un ser humano interactuando con máquinas o digamos con eh, un cierto tipo de máquinas inteligentes, bots, asistentes virtuales, ¿verdad? Este, para eso estamos nosotros como seres humanos, el cual nosotros podemos consultar no solamente con la IA, sino con otros colaboradores. Tenemos esa ventaja, consultar para determinar si lo que me dice la inteligencia artificial es cierto o no.
Bueno, sin contar también que podemos consultar con otros tipos de inteligencia artificial para comparar los diferentes tipos de respuestas eh, recibidas. Eso por una parte. Entonces, al final es el ser humano quien va a determinar qué tan cierto, qué porcentaje de cierto es lo que me está diciendo la inteligencia artificial y cuán equivocada o cuán alucinada puede estar la inteligencia artificial. En cuanto a lo que mencionó la doctora, nuevamente en cuanto a las citas, para lo de las citas, en cuanto a los prompts, en cuanto a la investigación, se investiga de dónde proviene la fuente principal, de dónde proviene, se busca, se investiga y se estudia. Pero al fin es el usuario, es decir, es uno quien va a determinar si la inteligencia, a veces la inteligencia artificial se equivoca porque, ok, a veces la inteligencia artificial se equivoca porque está manejando una data que ya es un poco antigua. Entonces, la inteligencia artificial busca en su base de casos, es decir, en la base de datos, busca una información que ya está un poco desarticulada, abstracta y o antigua o en desuso. Podría allí cometer una equivocación, pero es el usuario, es el investigador, es la persona. ¿Qué tan correcta es lo que me está diciendo esta inteligencia artificial con respecto a mi propia capacidad de análisis, interpretación, pensamiento crítico con respecto a esta respuesta ofrecida por la inteligencia artificial? Eso es lo que haría yo. Ahora, ¿cuál sería la aportación? Pues entonces la doctora propone o podría pensar, bueno, pues si todo me lo está haciendo la inteligencia artificial, entonces, ¿qué estoy colocando yo? Bueno, entonces, si hacemos una comparativa y doy una especie de un pequeño ejemplo acá, digamos que yo investigue a cierto tipo de inteligencia artificial, me da una respuesta. Investigo a otro tipo de inteligencia artificial y me da otra respuesta totalmente distinta. Entonces, mi aportación sería la interpretación mía como persona, como profesional, como investigador, para hacer un balance estadístico, a una comparativa, una comparación de esto que me dijo cierta inteligencia artificial con respecto a lo que me dijo la otra inteligencia artificial. Entonces allí estaría yo colaborando y contribuyendo mi aporte en cuanto a una comparación, en cuanto a estudios estadísticos, en cuanto a evaluaciones, en interpretaciones que no lo puede hacer la inteligencia artificial o no lo haría humanamente. Quiero enfatizar allí esa sería la aportación del estudiante. Ahora, del estudiante y o investigador acá o acá. Hola, estimado Ahora bien, Giovanni, puede ser un poquito más breve, dígame, por favor, para brindarle acceso también a las demás personas que van a ya, participar. bueno, ya básicamente eso era todo. Simplemente era responderle la pregunta a la doctora y pues hacer una pequeña aclaración. Simplemente es eso. Pero de todas formas, muchas gracias. Ujú. Sí, muchas gracias. Igual no sé si gusta comentar algo, doctora Hilda. Mm, Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquí hay dos aspectos. El utilizar la inteligencia artificial de manera humanizada, como lo dice el comentario de la maestra María Eugenia Ibarra, sería preguntar, no automatizar y buscar la verdad. Buscar la verdad, en efecto, maestro, sí, sí, es en primera instancia, buscar diferentes bots y aplicarles la misma pregunta, comparar, y bueno, quien finalmente decide e interpreta somos nosotros. Informarnos sobre la temática que estamos trabajando para ampliar que esa interpretación sea mucho más objetiva y mucho más certera. Sí, creo que aquí el término finalmente es el de utilizar la herramienta a nuestro favor, ¿sí? No que la herramienta nos utilice a nosotros. Mm. Muchas gracias, doctora Hilda. Le cederemos el espacio a Sergio Alejandro. Sergio, tienes acceso al micrófono. También, por favor, de ser un poco breve para que todos los demás que están Buenas tardes a preguntando todas, a nos apoyen. todos.
Voy a hacer un listadito de comentarios, todos ellos muy positivos. Primeramente, felicitar a Unicepes. Me estaba yo perdiendo este paquete de webinars y qué bueno que inicio con este, sensacional. Una felicitación amplísima, amplísima a la ponente, a la doctora Hilda Torres. Me pareció muy claro, muy preciso y ahorita va la cascada de ideas. Primero, qué bueno que puso a Sócrates en sus dos vertientes, preguntando, cuestionando, pero también el compromiso ético de la persona que piensa y de la persona que habla y de la persona que propone. Ujú. Importantísimo. No hay episteme si no hay etos. Punto, si lo vemos. Soy de formación filosófica y pedagógica, pero no quiero quedarme ahí rápidamente, ¿sí? Si les enseñamos a los chicos desde primaria, ¿te apoyaste en la IA? ¡Qué bueno! Perfecto, ahí está bien, lo estás usando. Y me quieres anotar ahorita, ahí en el salón de clase, ahí en el salón de clase, un comentario crítico sobre lo que te dice la IA ahí. Desde ahí empezaríamos a sembrar el etos interno Ujú. de que estoy usando algo, pero lo tengo que cuestionar. No está completo, no está la verdad añadida completa, sino tengo que hacerlo. Yo niño de quinto, de cuarto, de sexto, de primaria, no se diga secundaria, bachillerato, preparatoria y estudios posteriores. Otro punto, indudablemente tú eres un investigador y estás usando una herramienta, pero la herramienta es únicamente te presta la información, te la pone ahí, pero nadie dice que está anulado tu pensamiento crítico, queridísimo investigador. Tú tienes que cuestionar en todo momento. Y de esa manera quitaríamos, estimadísima doctora, que lo vean como algo facilito, yo lo uso, ya me lo puso, ya le pongo mi nombre. No, espérate, porque entonces el etos, pisoteamos el etos de quien presenta eso. Y estamos hablando inclusive de una empresa, ¿eh? Alguien de que lo que hablaba usted de diseño gráfico o de otras cosas, ¿no? En ese sentido, me parece muy importante el enfoque que usted asume de que efectivamente, si yo voy a utilizar esto, pues yo debo de estar segura de que mi pensamiento crítico no está cerrado, al contrario, emerge en cualquier momento. Ya me hizo este ejercicio la inteligencia y puedo decir, ¿y qué podría pasar si hay esto, esto, esto y esto otro? Ah, caray, ahí está, vámonos. Ujú. Y no es de que no esté actualizada, es que simple y sencillamente hay una gama de información que ellos seleccionan y la ponen ahí. Pero si tú no dices nada, queridísimo investigador o alumnito de primaria, secundario, qué sé yo, pues simple y sencillamente ahí va a quedar. Y para colmo, lo vas a presentar como tuyo, o sea, pisoteas lo ético que tanto defendió el viejo Sócrates. Muchas gracias, excelente. Ojalá podamos tener en otro tema más adelante, doctora Hilda Torres. Muy buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias, estimado. Le cedemos el micrófono a Raquel. Adelante, Raquel, puedes activar tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te Buenas escuchamos. tardes, buenas tardes a todos. Soy de formación administradora, pero hace tiempo una persona hizo un experimento con una inteligencia, con 3 inteligencias artificiales, haciéndole una misma pregunta a dichas 3 inteligencias. La pregunta era muy simple. Si necesito llevar a lavar mi vehículo y el autolavado se encuentra a 50 metros, ¿cómo me conviene ir? ¿De pie o en el auto? 2 inteligencias artificiales le contestaron, ve a pie porque está muy cerca. La tercera inteligencia artificial le contestó, ve en auto, porque lo que vas a ir a lavar es tu auto. Entonces, abro mi argumento
y doy seguimiento a lo que comentó un compañero que me precedió, que decía, yo puedo encontrar brechas o contradicciones utilizando distintas plataformas de inteligencia artificial, que hay N cantidad de plataformas. Al final, detrás de una IA es programación y es algoritmo. Y sin duda, una inteligencia artificial, yo lo tengo muy claro, no deja de ser un negocio y de seguir ciertas tendencias. Yo pongo el caso, yo hace mucho tiempo dejé de utilizar Grok, porque Grok es de Elon Musk, siendo de Elon Musk, tiene cierta tendencia, cierta parte de programación, y a mí no me es muy útil. Entonces, yo creo que cuando las IAs caen en contradicción entre ellas o no nos están dando exactamente la información que pedimos, puede haber un mal diseño de prompt, incluso una misma cuestión de sintaxis, de entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo tenemos que generar la información que ingresa a la IA para que nos pueda dar un buen resultado. La IA trabaja sobre lo que nosotros le decimos, no se lo puede inventar. Entonces, lo que no le digamos, lo va a inferir o lo va a suponer, bien o mal, con lo que el dato, la información que ya tiene. Entonces, creo que cuando unas IAs caen en contradicción, no es decir, bueno, encontré una brecha de conocimiento porque ChatGPT se está contradiciendo con DeepSeek, por ejemplo, si yo pusiera estas dos inteligencias artificiales, sino, como usted lo dijo, doctora, el dato, la fuente y lo interesante, la trazabilidad del dato. Porque a veces la propia inteligencia artificial te puede mandar referencias y te mandan los links. Y uno dice, ya mandó referencias, está validado, y no darle clic a la referencia y ver de dónde viene, cuál es la fuente, en qué espacio está apareciendo, cuál es el contexto y la interpretación que se está haciendo de la información que nos está proponiendo. Y sí, como bien dice doctora, la IA es muy complaciente y a veces va incluso yo digo, motivarnos y decir, estás haciendo un excelente trabajo, cuando al final de cuentas hay que ser muy incisivos, la duda metódica que usted comentaba, en guiarla, porque si uno pierde el control de lo que investiga y en mi experiencia no delimitamos bien cuál va a ser la función que va a tener la IA y que yo espero que la IA genere, la IA se puede desbandar. Cierro con una última reflexión. Creo yo, y lo dejo ya otro foro, otro momento que quede abierto, que la inteligencia artificial generativa debería de tener regulaciones, hablaban de la ética, del etos, porque ya ahora la IA te puede generar no nada más texto, te puede generar imagen, te puede generar video. Y viviendo en una sociedad donde la información fluye de manera rápida en las redes, a veces es muy difícil distinguir un video generado con IA donde ponen a Netanyahu dando una declaración a donde si realmente sucedió el hecho que un video, que realmente ya la IA es muy poderosa y no, hasta donde yo sé, lo ignoro, por eso lo dejo abierto, no tenemos regulaciones o restricciones en relación a hasta dónde aplicar inteligencia artificial generativa. Agradezco la atención. Gracias, doctora. Me encantó su ponencia. Gracias, compañeros que escucharon y les deseo un excelente día. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Eh, no sé si gusta comentar al respecto, doctora Hilda, sobre lo que nos comentaron los compañeros. Sí, me gustaría, tocan aspectos bien importantes. Uno de ellos es, en efecto, creo que la IA llegó para quedarse. No podemos prohibirla, no podemos evitarla, ¿sí? Sin embargo, lo que sí podemos es aprender a usarla y como profesionales enseñar a usarla en las escuelas, ¿sí? Yo creo que el enseñar a usarla precisamente con este cuestionamiento, estos cuestionamientos, va a evitar el que la inteligencia artificial se vaya en bandada, como decía la maestra que ahorita comentó, ¿sí? Yo creo que otra de las cuestiones bien importantes que también toca es sobre la regulación, ¿sí? En nuestro país todavía estamos discutiendo si
si la inteligencia artificial habría que prohibirla o no en las escuelas. Algunas escuelas ni siquiera tocan el tema, ¿sí? No quieren comprometerse mucho y lo están dejando a la libre. Yo creo que sí es bien importante esta condición de la regulación, trabajar por ello, porque no es nada fácil y ya en países del primer mundo que lo están haciendo, todavía no llegan a algo muy, muy concreto, que ya están retomando, ya están trabajando sobre ello, pero aquí en México creo que no, no hay nada. Les digo, incluso son universidades pocas las que están abordando el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, pues sí se requiere mucho trabajo para llegar a una regulación que es central, ¿eh? Es central para ver, no es prohibir la inteligencia, pero sí es darle como la direccionalidad de hacia dónde, cómo y cuáles van a ser los límites, ¿no? ¿Cómo la vamos a utilizar? Entonces, sí, sí es importantísimo. Muchas gracias, doctora Hilda. Tenemos un par de preguntas más a través del chat. Ariel Omar Morales pregunta, ¿cuál es la ética de la IA? ¿O debo entender que va ligada a la ética de los creadores? De ser así, ¿quién la regula? Bueno, son temas que en efecto abordan precisamente esto que estaba yo ahorita mencionando. Yo creo que sí, em, en las universidades, sí, yo creo que son las responsables de abordar precisamente estas temáticas sobre lo que sería la ética en el uso de la IA, el cómo usarla, hasta dónde, sí, el cómo regularla, sí. Y que bueno, podría iniciarse el trabajo en las universidades, en las escuelas. Esto, por supuesto, tiene que ver con el gobierno también, ¿sí? Que también tiene que tener ahí su participación para que esto finalmente llegue a regular, porque la inteligencia artificial es algo, como decía yo, llegó para quedarse, ¿sí? Vamos a lidiar, ¿sí? Con ello un buen rato, ¿sí? Siempre, de aquí en adelante. ¿Cómo se vaya desarrollando? Bueno, pues eso, podemos tener muchas ideas de cómo va a ir creciendo todo ello, pero lo que sí es importante es ante una aportación nueva como sería esto de la inteligencia artificial, necesariamente tiene que tener regulación, ¿sí? Y les digo, regulación, ética, limitaciones, usos, etcétera, este, tiene que tener este apoyo del gobierno, ¿sí? Pero bueno, el trabajo yo me imagino que debería de iniciar primordialmente, no únicamente, primordialmente en las universidades y en las escuelas. Ujú. Muchas gracias por la respuesta, doctora Hilda. La última pregunta que nos hacen llegar a través de chat desde Singarela, ella pregunta, ¿cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes para que no dependan completamente de la inteligencia artificial? Y además, ¿qué habilidades humanas considera usted que serán realmente indispensables en el futuro frente al avance de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que el pensamiento crítico debe de estar aplicado al uso de la herramienta. O sea, como decía yo en la charla, eh, la herramienta está ahí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros potenciar ese pensamiento crítico? Bueno, pues con el uso responsable, el uso, podríamos decir, humano que le demos a la inteligencia. La aplicación del cuestionamiento, la aplicación de la refutación, la aplicación de la inquisición de lo que le preguntamos y de lo que nos responde. Creo que ahí estamos aplicando mucho del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es otra cosa más que tener una, una forma de abordar, ¿sí? Todo lo que se te presenta ahí enfrente, ¿sí?
Puede ser en el plano académico escolar, puede ser en el plano laboral o puede ser en el plano profesional o en el plano personal, ¿sí? Todo aquello que se te presente en estos ámbitos, tener la capacidad de poder afrontarlo, de poder resolverlo y de poder tomar una decisión respecto al uso que le estamos dando en estos ámbitos. Eh, yo creo que la toma de decisiones es un elemento importantísimo como una habilidad humana, ¿sí? La toma de decisiones, la conciencia, la anticipación, ¿sí? Y el cuestionamiento, digo, no son los únicos, pero realmente todos ellos atañen al ámbito de las habilidades cognitivas que afortunadamente, incluso se me olvidaba la empatía, ¿sí? Que son habilidades humanas que necesariamente tenemos que desarrollar, ¿sí? En los niños desde pequeñitos hasta que salen ya directo para su profesión, ¿sí? Porque son herramientas, son habilidades que deben de tener para enfrentar al mundo. ¿Mm? Entonces, yo creo que esas serían las que podemos nosotros motivar. Y bueno, por otro lado, eh, esto nos habla también de cómo adquirir la responsabilidad para el uso de la IA. Muchas gracias, doctora Hilda, por las respuestas que nos brindó a las preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Le regreso los micrófonos a mi compañera Estela para que continúe con el protocolo de presente webinar. Muchas gracias, doctora. Sí. Muchas gracias, compañero Eduardo. Bueno, pues llegamos al cierre de esta valiosísima sesión. Agradecemos sinceramente a la doctora Hilda Torres Castro por compartir sus conocimientos y acompañarnos en esta sesión. Doctora, le cedemos nuevamente la palabra para una reflexión final, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la reflexión finalmente es, eh, humanicemos nuestro trato con la inteligencia artificial, obliguémonos a cuestionar, obliguémonos a poner en duda todo lo que nos dice, ¿sí? Y a comprobar a través de pues la búsqueda de información, la contrastación, la, la, este, la búsqueda de veracidad, ¿sí? Y no creamos todo lo que nos dice la IA, ¿sí? No nos, no nos sintamos bien porque nos está hablando bonito, porque nos está dando por nuestro lado, sino más bien digámosle y pidámosle que nos critique, que nos señale nuestros errores y ante ello, bueno, pues tomar cartas en el asunto. Entonces, pues agradezco muchísimo, también me voy con muchas eh, reflexiones, las aportaciones que ahorita todos hicieron respecto a sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Todo alimenta y creo que es algo que es muy bonito, que todavía tenemos los seres humanos y que hay que mantenerlo y evitar que eso se acabe por el uso tan poco regulado y tan poco responsable con la IA. Muchísimas gracias.